entré en el gran comedor de la finca de Coconut Grove, el aire cargado con el aroma de pavo asado y especias. Pero mi atención estaba en la familia reunida alrededor de la larga mesa de caoba. A mis 35 años, había escalado desde una pequeña cuadrilla de construcción en el Little Havana de Miami hasta ser dueño de Sol Guardians, mi propia firma de desarrollo inmobiliario. Hace 7 años, conocí a Sofía en una recaudación de fondos en un sitio de construcción en South Beach. Ella era la hija de Carlos Mendoza, un gran desarrollador con conexiones en toda Florida. Su risa cortó la multitud y hablamos durante horas sobre construir sueños desde cero. 6 meses después, le propuse matrimonio con un anillo que ahorré saltándome almuerzos, y a pesar de la mirada fría de Carlos, Sofía dijo que sí. Construimos una vida juntos, ella apoyando mis noches tardías en planos mientras yo perseguía acuerdos para demostrar que pertenecía. Sol Guardians comenzó con el préstamo de Carlos, $2 millones a un interés alto, su prueba para mí. Lo acepté, prometiendo devolver cada centavo. Durante 4 años trabajé 18 horas al día, convirtiendo esa semilla en una firma con 40 empleados, 15 proyectos desde condominios en Miami hasta oficinas en Key Biscayne, generando más de 18 millones el año pasado. Devolví el préstamo antes de tiempo, 2 años antes, y estructuré todo legalmente. Incorporación independiente, sin ataduras al estilo Wellington. Carlos recibió honorarios de consultoría por sus introducciones, 1.2 millones en total, pero la propiedad, esa se quedó conmigo. Lo documenté todo, anticipando su mentalidad de familia primero. Sofía me apretó la mano bajo la mesa mientras nos sentábamos para la cena de Acción de Gracias. Su energía de 32 años como un ancla firme en medio del clan Mendoza. A mi izquierda, su madre Isabela pasó las yucas fritas. A mi derecha, su hermano Juan, de 30 años, y arrogante gracias a un fideicomiso familiar, sirvió vino sin preguntar. Carlos, en la cabecera, cortó el pavo con tajos precisos, sus ojos dirigiéndose a mí, como si evaluara una oferta rival. Juan acababa de regresar de un viaje de negocios a Aspen, en realidad, unas vacaciones de esquí financiadas por las conexiones de papá, mientras que la hermana de Sofía, María, charlaba sobre su organización sin fines de lucro en Hialeah. La comida empezó fácil. Charla sobre el auge inmobiliario de Miami, las inauguraciones de galerías de Sofía, mi último proyecto en South Beach cerrando con 5 millones de ganancia. Lo mantuve ligero, evitando detalles que pudieran invitar interrupciones de Carlos. Pero la tensión bullía. Las miradas de Juan a su padre, los ojos evasivos de Isabela. Entonces Juan dejó su copa, el tintineo resonando. «Gran anuncio esta noche», dijo, sonriendo a Carlos. «Papá y yo hablamos del negocio familiar. Sol Guardians ha ido bien bajo el paraguas Mendoza. Nuestro nombre abrió puertas, ¿verdad?» Asentí tenso, el tenedor deteniéndose en el aire. El agarre de Sofía se apretó. «Exacto», continuó Juan, inclinándose hacia adelante. «Pero es hora de la sucesión, mantenerlos activos en la línea de sangre. Efectivo en enero, papá firma el control mayoritario a mí, 60%. Seré el CEO. José, puedes quedarte como jefe de operaciones, mismo salario, beneficios. Agradecido por tus contribuciones». La habitación se congeló. Carlos asintió una vez, aprobación clara. Isabela sonrió levemente. María se movió incómoda. El aliento de Sofía se entrecortó a mi lado. Lo habían planeado, mi compañía, mi sudor, entregada a Juan como un regalo navideño. Yo había construido Sol Guardians desde bocetos y visitas a sitios, perdiendo aniversarios, Sofía esperando sola. ¿Juan? Nunca había blandido un martillo ni cerrado un acuerdo sin las llamadas de papá. «¿Lo construiste?», dije uniformemente dejando el tenedor. «Cada permiso, cada inversionista, eso soy yo. Devolví el préstamo con intereses. Sol Guardians es independiente». Juan rió. «Bajo Recursos Mendoza.
Las conexiones de papá te consiguieron clientes. Es equidad familiar. Carlos levantó una mano. Negocios, José, no personal. El capital inicial fue nuestro. El legado importa. La voz de Sofía se quebró. Papá, esto está mal. José lo ganó. Pero los demás levantaron copas. Isabela, María con vacilación, incluso el abogado familiar Miguel al final. A nuevos comienzos, brindó Juan. Los aplausos se extendieron, un cuchillo en mi estómago. Sofía no se unió, lágrimas brotando, pero la traición dolía. Mis suegros, celebrando el robo de mi trabajo de vida. Me quedé quieto, la rabia creciendo como un frente de tormenta sobre los Everglades. Hace 2 años, después de que Carlos insinuara traer a Juan, había fortificado todo, acuerdos revisados, equidad escondida en fideicomisos, sin áreas grises. Ahora, sus rostros presumidos me burlaban. Miguel carraspeó, carpeta en mano. Antes de brindar, está la documentación. La revisé toda para la transferencia. Juan sonrió con sorna. Sencillo, papá firma a mí. Miguel abrió la carpeta, ojos en mí. Una pregunta silenciosa. ¿Ahora o nunca? Asentí levemente. La habitación necesitaba esta verdad. En realidad, dijo Miguel, voz firme, el préstamo se pagó hace 26 meses. Por el acuerdo operativo, Sol Guardians se volvió completamente independiente. Carlos no tiene equidad. Es una S-Corp con un accionista mayoritario. El tenedor de Juan cayó. ¿Qué? Miguel señaló hacia mí. José posee el 100%. No puede firmarlo porque no es suyo para dar. El rostro de Carlos se endureció. Imposible, yo lo financié. Prestaste, dije sacando mis propios documentos del bolsillo de la chaqueta, copias que llevaba para esto. Yo lo construí. Te pagué de vuelta más honorarios. Todo está documentado. Juan golpeó la mesa. Nos engañaste. Te casaste con Sofía por esto. Sofía se levantó furiosa. Se casó conmigo por amor. Tú has vivido del nombre de papá. José trabajó mientras tú festejabas. Los aplausos murieron. Carlos miró, calculando. Había protegido lo mío, convirtiendo su emboscada en mi jaque mate. Pero mientras los argumentos estallaban, sabía que esto era solo la ronda 1. Los lazos familiares cortan profundo en el calor de Miami. Los días después de Acción de Gracias se convirtieron en un torbellino de llamadas y reuniones. Salí de la finca de Coconut Grove con Sofía a mi lado, su mano temblando en la mía mientras conducíamos de vuelta a nuestro apartamento en Brickell. La rabia de Carlos y Juan no se desvaneció. Al contrario, se transformó en acción. 2 días después, recibí la notificación legal. Carlos había demandado a Sol Guardians por uso indebido de recursos familiares y engaño en la formación de la compañía. Alegaba que mis éxitos provenían de sus conexiones en Miami, que yo había robado oportunidades que pertenecían a los Mendoza. Pidió una orden judicial para congelar todos los activos de la firma. Cuentas bancarias, depósitos en proyectos, incluso los pagos pendientes de contratos. Me reuní con mi abogado, David Ruiz, un experto en derecho corporativo, que había revisado mis documentos 2 años atrás. Es débil, me dijo en su oficina de Downtown, Miami, revisando los papeles. Tus acuerdos son sólidos, el préstamo pagado, honorarios por introducciones, incorporación independiente. Pero Carlos tiene recursos ilimitados, puede alargar esto meses, y el simple rumor de litigio ahuyentará clientes. Tenía razón. Ese mismo día, un inversionista clave en un proyecto de condos en Brickell canceló una reunión. Escuché sobre problemas familiares, dijo por teléfono. No queremos riesgos. Sol Guardians dependía de la confianza. Un congelamiento temporal destruiría todo lo que había construido. Sofía luchaba con su propia batalla. Su madre Isabela la llamó esa noche, voz quebrada al teléfono. Ven a casa, hija. Habla con tu padre. Esto está rompiendo a la familia. Sofía colgó, lágrimas en los ojos, y se sentó a mi lado en el sofá.
Te apoyaré, José, pero duele verlos así. Juan siempre ha sido el favorito. Yo la que se rebeló casándome contigo. La abracé, pero el conflicto la desgarraba. Lealtad a mí contra los lazos de sangre. Al día siguiente, fue a ver a su hermana María en Hialeah, buscando mediación. María, neutral hasta ahora, admitió: papá está furioso porque lo humillaste en la cena. Quiere control total, no solo de la compañía, sino de todos nosotros. Mientras tanto, yo profundizaba en la contraofensiva. Recordaba rumores de años, proyectos de Carlos en Miami que pasaban regulaciones dudosas, favores a funcionarios de la ciudad. Contraté a un investigador privado, Elena Vargas, para revisar archivos públicos. Busca irregularidades en permisos de construcción, le dije. 3 días después, Elena me envió un informe. Evidencias de sobornos en un desarrollo de Carlos en South Beach. Pagos en efectivo a un concejal para acelerar aprobaciones. No era nada nuevo en el mundo inmobiliario de Miami, pero documentado. Podía voltear la mesa. Úsalo con cuidado, advirtió Elena. Carlos es conectado. Si lo expones, te perseguirá. La tensión escaló en la corte. La audiencia por la orden de congelamiento fue en el Tribunal Federal de Miami, una sala fría con jueces estrictos. Carlos llegó con su equipo de Whitmore y asociados, 3 abogados en traje, flanqueando a Juan, quien sonreía con confianza falsa. Yo entré con David y Miguel, el abogado familiar que, tras la cena, había cambiado de bando en secreto, convencido por mi ética de trabajo. No puedo defender mentiras, me confesó Miguel antes. El juez, una mujer de mirada aguda, escuchó los argumentos. Carlos alegando propiedad derivada de sus redes. Yo presentando contratos limpios. Pero el plot twist llegó cuando Miguel tomó la palabra. Su señoría, hay evidencia de contratos falsos en los reclamos de Mendoza. Sacó documentos, copias de acuerdos que Juan había firmado como representante de Wellington Holdings, pero con firmas falsificadas, verificado por un experto forense. Juan palideció. Carlos lo miró con furia contenida. Esto no es sobre Sol Guardians, dijo Miguel. Es represalia familiar. Recomiendo denegar la orden y considerar contrademandas por difamación. El juez frunció el ceño, revisando los papeles. Tras una pausa, dictaminó. Orden denegada. Los documentos del demandado parecen sólidos. Se agenda revisión completa en 2 semanas. Salimos victoriosos, pero temporalmente. Juan susurró a Carlos mientras se iban. Lo manejaré yo. De vuelta en la oficina de Sol Guardians, celebramos brevemente con el equipo, café fuerte y planes para recuperar clientes. Pero Sofía llegó agitada. Había confrontado a Juan en privado. Admite que falsificó esos papeles para ayudar a papá, me dijo. Quieres sabotear tu próximo proyecto en Key Biscayne, contactando a proveedores para que se retiren. La traición de Juan dolía más que la de Carlos. Era personal, impulsado por envidia. Decidí no contraatacar aún. En cambio, organicé una reunión con inversionistas leales, explicando la verdad. Esto es una disputa familiar, no un problema de negocio. Sol Guardians está más fuerte que nunca. Esa noche, Sofía y yo caminamos por la playa de South Beach, el sonido de las olas rompiendo. Perdí a mi familia por esto, murmuró ella. Pero gané claridad. Tú construiste esto solo, mereces defenderlo. Le prometí. No dejaré que nos destruyan, pero buscaremos reconciliación, no venganza. Sin embargo, en mi mente, el informe de Elena ardía. Si Carlos empujaba más, expondría sus secretos, forzando un acuerdo justo. La batalla por Sol Guardians y nuestro futuro apenas comenzaba, con alianzas rompiéndose y lealtades probadas en el fuego de Miami. La victoria en la corte fue solo un respiro. 2 semanas después de la audiencia, Juan intensificó su ataque. Como nuevo estratega autoproclamado en los negocios de Carlos, se infiltró en mi proyecto clave en South Beach, un complejo de condominios de lujo valorado en 12 millones. Usó contactos familiares para contactar a proveedores
contratistas de concreto y electricistas, y les ofreció mejores tratos si abandonaban Sol Guardians. 2 se retiraron esa semana, citando presiones de mercado, pero yo sabía la verdad. Juan los había amenazado sutilmente con perder futuros trabajos Mendoza. El retraso costó $200,000 en multas por incumplimiento de plazos, y el inversionista principal, un fondo de pensiones de Nueva York, empezó a dudar. Llamé a David Ruiz. Necesitamos contramedidas rápidas. Encuentra proveedores alternos y documenta cada interferencia. Sofía, meanwhile, navegaba el caos familiar. Su madre Isabela organizó una cena de reconciliación en la finca, pero fue una trampa. Juan llegó con una propuesta. Firma un 51% de Sol Guardians para mí y papá retira todo. Podemos ser socios como familia. Sofía rechazó en mi nombre, pero la conversación escaló. Has elegido a un forastero sobre tu sangre, espetó Juan. Esa noche Sofía me contó. Está obsesionado. Admite que quiere destruirte para probarse a papá. El conflicto la desgarraba. Llamó a María para apoyo, pero su hermana dudaba. Papá dice que eres ingenua, que José te manipula. Sofía colgó frustrada, pero decidió unirse a mí en la oficina, ayudando con llamadas a clientes para calmar rumores. Yo, por mi parte, activé el informe de Elena Vargas. Reuní a mi equipo en la oficina de Brickell, arquitectos y contadores, y les asigné tareas: revisar todos los contratos de Carlos públicos. Encontramos más, no solo sobornos en South Beach, sino un patrón de pagos off the books a inspectores de la ciudad para aprobar construcciones en zonas inundables, violando regulaciones federales. Esto es oro, dije a David, pero úsalo como leverage, no arma. Propone una mediación. David contactó a Miguel, quien aún tenía lazos con los Mendoza. Carlos está perdiendo paciencia con Juan, admitió Miguel. El chico arruinó un proyecto propio la semana pasada. Perdió un contrato en Key Biscayne por incompetencia, culpando a interferencias. La tensión culminó en un picnic familiar en el Bayfront Park, supuestamente neutral. Carlos invitó a todos: Isabela, María, Juan, Sofía y yo. El plan era discutir el futuro. Llegamos temprano. Juan ya estaba allí, presumiendo sobre su visión para Sol Guardians. Lo expandiré a Orlando con el nombre Mendoza, fanfarroneó, ignorando que mis planes ya lo incluían. Carlos asintió, pero sus ojos mostraban cálculo. Durante la charla, Juan reveló su jugada. Contacté a tu socio en el fondo de Nueva York. Les dije que Sol Guardians está inestable, demandas, divorcios inminentes. Mi puño se apretó. Eso explicaba la llamada del inversionista esa mañana exigiendo garantías. Sofía explotó. Basta, Juan, has cruzado la línea, no es negocio, es envidia pura. Isabela intervino. Hijos, calma, somos familia. Pero entonces el plot twist golpeó como un trueno. María, quien había estado callada, sacó su teléfono. Lo grabé todo, dijo, voz temblorosa. Juan, confesaste a la secretaria de papá, la que has estado viendo en secreto, que falsificaste no solo papeles, sino que enviaste correos anónimos a proveedores de José, haciéndose pasar por yo. Juan palideció. Carlos se volvió hacia él, furia contenida. Idiota. ¿Una aventura? ¿Sabotaje personal? La evidencia en el teléfono, mensajes de texto, timestamps coincidiendo con las retiradas de proveedores. Sofía había compartido sospechas con María días antes y su hermana, harta del favoritismo, había investigado. Juan balbuceó. Era para proteger el legado, papá. José nos roba. Pero Carlos lo cortó. Has expuesto a la familia. Esa secretaria podría demandar o peor filtrar a la prensa. El picnic se derrumbó en argumentos. Isabela llorando, María defendiendo su lealtad dividida. Yo me mantuve callado, pero usé el momento. Carlos, esto prueba que Juan no está listo. Retira la demanda y olvido el sabotaje. Sol Guardians crece. Únete como consultor real, no controlador. Carlos miró el teléfono de María, luego a mí. ¿Tienes agallas?
pero el 51% sigue en la mesa. Negocié en el acto. Paternidad 50-50, con cláusulas de salida limpia. Y maneja a tu hijo. El acuerdo se firmó esa semana. Partnership temporal, con auditorías independientes. Juan fue marginado, enviado a capacitación en Orlando. Pero el twist profundizó las grietas. Sofía descubrió que la aventura de Juan no era solo eso. Involucraba fugas de info de la oficina de Carlos a competidores. Esto cambia todo, me dijo Sofía esa noche. Papá lo sabía o sospechaba. La familia se reformaba, pero frágil. Sol Guardians salvó el proyecto South Beach con nuevos proveedores, ganando 2 millones extra en renegociaciones. Yo gané tiempo, pero la verdadera batalla, exponer las corrupciones de Carlos, esperaba, equilibrando venganza con salvación familiar en el pulso de Miami. El partnership con Carlos trajo una calma tensa, como un alto el fuego en una guerra familiar. Sol Guardians creció rápido. El proyecto South Beach se completó a tiempo, atrayendo 2 nuevos contratos en Wynwood por 8 millones cada uno. Juan, marginado, se fue a Orlando para entrenamiento, pero sus interferencias persistieron. Llamadas anónimas a mis proveedores, rumores en redes de asociaciones inmobiliarias de Miami. Carlos lo ignoraba, enfocándose en su rol como consultor. Aportaba contactos sólidos, como un alcalde aliado para permisos rápidos en Brickell. Ganamos 4 millones en el primer trimestre, pero el precio era alto. Reuniones semanales donde Carlos cuestionaba cada decisión recordándome: recuerda, esto es Mendoza ahora. Sofía encontró paz parcial con su familia. Isabela la visitaba en nuestro apartamento, trayendo arepas caseras y hablando de reconciliación. Tu padre admira tu fuerza, hija. Solo quiere lo mejor para el legado, decía. Sofía y María se acercaron, organizando salidas a cafés en Little Havana para sanar grietas. Pero el conflicto latente salía. Durante una cena en casa de Isabela, Juan apareció sin invitación, bebiendo demasiado y lanzando pullas. José, ¿sigues fingiendo que construiste todo solo? Sin papá serías un capataz en Hialeah, espetó. Sofía lo defendió. Sal de aquí, has perdido suficiente. Carlos lo sacó, pero el daño estaba hecho. Sofía lloró esa noche, cuestionando si el partnership valía el estrés constante. En la oficina, el equipo notaba la tensión. Un contador, Luis, me advirtió: Juan está filtrando datos. Vi correos desde Orlando, copiando presupuestos nuestros a competidores. Revisé los archivos. Sí, accesos no autorizados a servidores de Sol Guardians. Confronté a Carlos en una reunión. Tu hijo está saboteando desde adentro. Cambia la contraseña de su acceso o lo hago yo. Carlos accedió, pero propuso una solución familiar: integrar a Juan como gerente junior en un proyecto menor. Dale una chance, es sangre. Acepté a regañadientes, priorizando la estabilidad para Sofía, pero asigné auditorías diarias para rastrear sus movimientos. La familia se reformó en eventos pequeños. Un barbecue en la playa de Key Biscayne, donde Isabela cocinó paella y María trajo a su equipo de la non-profit. Carlos habló conmigo a solas. Admiro cómo manejas esto, José. Has construido algo real. Quizás Juan aprenda de ti. Parecía genuino y por un momento creí en la paz. Sol Guardians firmó un megacontrato, un hotel en South Beach por 15 millones, impulsado por las conexiones de Carlos. Celebramos con el equipo, cervezas en la oficina, planes para expansión a Tampa. Sofía sonrió más, planeando un viaje familiar a los Everglades para cerrar heridas. Pero Juan no se rendía. Desde Orlando tramó su jugada maestra. Creó cuentas falsas en nombre de Sol Guardians, desviando $500,000 de un fondo de inversión a una shell company suya. Lo descubrí cuando Luis revisó estados bancarios, transacciones irregulares, firmas digitales imitando la mía. Es fraude, dijo David Ruiz por teléfono. Podemos demandar, pero involucra a Carlos. Pruebas de negligencia. En cambio, organicé una trampa.
Fingí una reunión de junta con datos falsos sobre un nuevo socio. Juan mordió, transfiriendo más fondos para competir. Mi equipo lo capturó en logs, evidencia irrefutable. El plot twist explotó en una auditoría sorpresa. Llamé a Carlos a la oficina. «Mira esto». Le mostré los registros. No solo el desvío de Juan, sino que usaba info de la empresa de Carlos, contratos confidenciales de Mendoza Holdings para respaldar su shell. Tu hijo no solo me roba a mí, te roba a ti. Sobornos pasados. ¿Recuerdas South Beach? Él los facilitó filtrando a inspectores corruptos para ganar favores. Carlos palideció revisando los papeles. Ese idiota, pensé que era ambición, no traición. Confrontamos a Juan por video. Admite todo o vamos a la fiscalía. Balbuceó excusas. Quería impresionar a papá, pero firmó una confesión, devolviendo los fondos bajo amenaza de cargos. Carlos eligió. Juan sale del negocio. Tú y yo renegociamos, 70% tuyo, 30% mío como inversor pasivo. Nada de control. El partnership se salvó, pero las grietas familiares se profundizaron. Sofía mediaba con Isabella, quien defendía a Juan. Es joven, comete errores. María se alineó conmigo, ofreciendo su red non-profit para proyectos comunitarios de Soul Guardians. Juan, expulsado, empezó un negocio propio en Orlando, pequeño, luchando por primera vez. Yo rechacé la venganza total. No lo destruiré, Carlos, pero establece límites o lo pierdes todo. Soul Guardians prosperó. El Hotel South Beach abrió, generando 3 millones en ganancias iniciales. Sofía y yo fortalecimos nuestro lazo, planeando familia propia. La batalla mostró verdades duras. La lealtad se gana, no hereda. En el pulso de Miami, donde negocios y sangre se entremezclan, elegí construir puentes, no muros, pero con ojos abiertos a las sombras familiares. El nuevo acuerdo transformó Soul Guardians en una fuerza imparable. Con el 70% en mis manos y Carlos como inversor pasivo al 30%, expandimos a Tampa, un desarrollo de oficinas que generó 20 millones en ingresos anuales. El hotel en South Beach se inauguró con éxito, atrayendo inversores de Latinoamérica y consolidando nuestra reputación en Miami. Mi equipo creció a 60 personas. Luis, el contador, ascendió a director financiero y asigné bonos por lealtad. Carlos cumplía su rol. Introdujo un contacto clave en el ayuntamiento para permisos rápidos, pero respetaba límites. No interfería en decisiones diarias. «Has probado tu valor», me dijo en una reunión. «Ahora enfoquémonos en crecer». Juan, expulsado de Orlando, inició su propio negocio. Una pequeña firma de consultoría inmobiliaria con préstamo de Isabella. Luchaba, perdió su primer cliente por falta de experiencia y llamó a Sofía pidiendo consejos. «No soy tu enemigo», le respondió ella. «Aprende de tus errores». Sofía y yo fortalecimos nuestro matrimonio. Planeamos un hijo asistiendo a clases prenatales en Brickell. María se integró más, colaborando en proyectos comunitarios de Soul Guardians, un centro de vivienda asequible en Hialeah, donado en parte por Mendoza Holdings. Isabella visitaba semanalmente, trayendo noticias familiares. «Juan está cambiando, trabaja 12 horas al día ahora». Pero las sombras persistían. Elena Vargas, la investigadora, actualizó su informe. Las corrupciones de Carlos en South Beach, sobornos a inspectores, habían atraído atención de la Fiscalía Federal. Un concejal implicado fue arrestado y los tentáculos apuntaban a Mendoza. Carlos me llamó una noche. «José, necesito tu ayuda. No como socio, como yerno. Si sale a la luz, arrastra a todos, Soul Guardians incluida». Rechacé exponerlo públicamente. En cambio, usé mis conexiones con David Ruiz para mediar. «Retira todo rastro de irregularidades en nuestros contratos conjuntos», le dije, «o el partnership termina». Carlos accedió, pagando multas discretas y reformando sus prácticas. Nada de sobornos, solo competencia limpia. La familia se reunió para un viaje a los Everglades, un esfuerzo de reconciliación. Remamos en canoas,
discutiendo abiertamente. Juan admitió su envidia. Quería tu éxito sin el esfuerzo, y pidió perdón. Carlos, humilde por primera vez, dijo: subestimé tu independencia, José. El legado no es sangre, es mérito. Sofía, con mano en su vientre, sonrió. Esto cierra el ciclo. Somos más fuertes unidos. Isabela organizó una cena posterior en la finca, donde Juan presentó su primer contrato exitoso, a Sol Guardians como subcontratista. Aprendí de ti, me dijo. Acepté, estableciendo términos estrictos, auditorías mensuales para evitar recaídas. El plot twist final llegó con la fiscalía. En una revisión rutinaria, descubrieron que Juan, en su desesperación por impresionar a Carlos, había facilitado uno de los sobornos, un pago de 50,000 a un inspector para un proyecto fallido en Orlando. No era solo incompetencia, era complicidad. La evidencia surgió de correos recuperados, Juan actuando como intermediario, creyendo que protegía el legado. Carlos lo confrontó. Elegiste el camino fácil, ahora enfrenta las consecuencias. Juan cooperó con las autoridades, entregando detalles a cambio de inmunidad reducida, cargos menores, probation y servicio comunitario. Carlos, expuesto parcialmente, vendió activos dudosos para cubrir multas, pero evitó prisión gracias a abogados top. Yo usé el leverage. Carlos, compra tu 30% de vuelta por 12 millones. Libera Sol Guardians completamente. Juan aprende solo. Carlos firmó el cheque esa semana reconociendo: merecías control total desde el principio. El dinero impulsó expansión. Una nueva torre en Wynwood, empleando a 100 personas. La familia se reformó en términos honestos, cenas mensuales sin agendas ocultas, Juan trabajando bajo supervisión en su firma, creciendo por mérito. Sofía dio a luz a un niño, Mateo, y Carlos fue el primer abuelo en llegar al hospital, sosteniendo al bebé con lágrimas. El verdadero legado empieza aquí. Sol Guardians prosperó como independiente, probando que el éxito viene del esfuerzo, no de la herencia. Juan, tras su probation, se unió como consultor freelance, ganado, no regalado. Rechacé venganza total. En cambio, establecí fronteras. La familia es apoyo, no arma. En el vibrante Miami, donde negocios y lazos sangre se entrelazan, elegí justicia moral. Los culpables rindieron cuentas y todos avanzamos, más sabios. El triunfo no fue destrucción, sino elevación mutua.